continuar por noticias internacionales. La policía halla a más de 200 migrantes hacinados en el norte de México. Más de 200 migrantes indocumentados que buscaban cruzar irregularmente hacia Estados Unidos fueron hallados este miércoles en 2 viviendas de la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, donde permanecían hacinados, informaron autoridades locales. El grupo, conformado por ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasil y México, llevaba más de un mes encerrado, detalló la Secretaría de Seguridad local. Un contingente de 140 personas estaba en un cuarto de madera de unos 25 metros cuadrados, mientras que otras 66 personas permanecían en otra vivienda dentro de un cuarto de 16 metros cuadrados. Vemos la nota a continuación. Más de 200 migrantes indocumentados que buscaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos fueron hallados el miércoles hacinados en 2 viviendas de la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México. Según la Secretaría de Seguridad local, el grupo, conformado por ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasil y México, llevaba más de un mes encerrado. Un contingente de 140 personas estaba en un cuarto de madera de unos 25 metros cuadrados, mientras que otras 66 personas permanecían en otra vivienda dentro de una habitación de 16 metros cuadrados. El calor que tenemos en la ciudad más el calor corporal, pues genera una acelerada deshidratación de estas personas. Personal de migración detuvo a 128 personas por no contar con documentos para permanecer en México, mientras que el resto fue llevado a un albergue municipal. Uno quiere salir adelante, por eso se arriesga de cruzar. El flujo de indocumentados que llega a la frontera de México con la intención de cruzar a Estados Unidos ha crecido desde que Joe Biden asumió en enero, flexibilizando las severas políticas migratorias de su predecesor Donald Trump. Según autoridades estadounidenses, solo en abril se registraron unas 178.000 detenciones de indocumentados en la frontera, en su mayoría centroamericanos, la cifra más alta en 20 años. Seguimos con otra noticia. A 3 días del inicio de la Copa América, el Tribunal Supremo de Brasil decide si autoriza su realización o no. El Pleno de la Corte Suprema de Brasil inició este jueves el juicio de varios recursos que piden la suspensión de la Copa América a causa de la pandemia del coronavirus, con el voto de 3 magistrados favorables a la realización del torneo en el país. Los 11 jueces del Supremo tienen hasta esta medianoche para emitir su voto en una sesión virtual extraordinaria en la que definirán el futuro de la Copa América, que acogió Brasil a última hora después de que Argentina y Colombia, sedes iniciales, desistieran, y está previsto que comience el domingo. Continuamos con otra noticia. Perú, el conteo oficial favorece a Castillo. Fujimori pide anular 200.000 votos. La candidata Keiko Fujimori pidió al órgano electoral de Perú que anule 200.000 votos ya convalidados en el escrutinio del balotaje presidencial del domingo pasado, que en las últimas horas contabilizó una importante cantidad de sufragios a favor de su rival Pedro Castillo, hasta dejar la diferencia entre ambos en un punto porcentual. La Fuerza Popular está presentando acciones de nulidad de 802 mesas a nivel nacional ante el Jurado Nacional de Elecciones, anunció a última hora del miércoles Fujimori en una conferencia de prensa. Vemos la nota a continuación. Impugnaciones de Keiko Fujimori en el balotaje de Perú. La candidata derechista a la presidencia pidió el miércoles que la autoridad electoral anule 200.000 votos y espera la revisión de otras actas que ponen en juego 500.000 de sufragios. El último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, da cuenta de 50,2% de los votos para el izquierdista Pedro Castillo y 49,7% para Fujimori, con el 99% de las mesas escrutadas. La Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802
mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos. De ser aceptadas, las peticiones de Fujimori podrían modificar el escrutinio, en el que ahora Castillo tiene una ventaja de 79.000 votos. Las solicitudes de revisión ante el jurado electoral podrían decidirse en unos 10 días, por lo que la contienda se mantiene en la incertidumbre. Partidarios de ambos candidatos se manifestaron el miércoles en Lima. Estamos asqueados de tanta corrupción. Ya Pedro Castillo es el presidente por voluntad popular del pueblo peruano. Tienen que ver lo que está pasando en el Perú. El comunismo no se puede imponer aquí, señores. Somos un país libre, independiente. Jamás lo vamos a permitir. Al cierre de la votación. Patadas y puñetazos en el Congreso de Bolivia. Dos congresistas bolivianos del oficialismo y la oposición intercambiaron el martes pasado patadas y puñetazos durante una sesión pública que recibía el informe de un ministro del gobierno sobre la detención de la expresidenta de derecha, Jeanine Áñez, en marzo pasado. La situación fue protagonizada por el senador Henry Montero, del partido opositor derechista Creemos, y el diputado Antonio Gabriel Colque, del gobernante Movimiento al Socialismo. La pelea tuvo lugar cuando los parlamentarios recibían el informe de un ministro del gobierno sobre la detención de la expresidenta en marzo pasado. Vemos la nota a continuación. Patadas y puñetazos en el Congreso de Bolivia. Dos congresistas se enzarzaron el martes en una pelea en plena sesión pública. La situación fue protagonizada por el senador Henry Montero, del partido opositor derechista Creemos, y el diputado Antonio Gabriel Colque, del gobernante Movimiento al Socialismo. La pelea tuvo lugar cuando los parlamentarios recibían el informe de un ministro del gobierno sobre la detención de la expresidenta de derecha Jeanine Áñez en marzo pasado. El ministro repitió la acusación del oficialismo a la oposición de que hubo un golpe de Estado, indicando que fue lo que provocó la renuncia en 2019 del entonces presidente Evo Morales. Los opositores lo rechazaron y señalaron que la encarcelación de Áñez en marzo fue una violación de la ley. La sesión fue suspendida durante varios minutos. Luego, el ministro continuó con su informe. Continuamos con otra noticia internacional. Uruguay, primer país de Latinoamérica en vacunar a menores contra el COVID-19. Uruguay comenzó a vacunar este miércoles pasado a adolescentes de entre 12 y 17 años con dosis de Pfizer, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en inocular a menores contra el COVID-19, una decisión con la que las autoridades esperan retomar la presencialidad en la educación médica. Alrededor de 157.000 menores ya se han anotado para vacunarse contra el COVID en una población total de 280.000 comprendidos en esa franja etaria, dijo el subsecretario de Salud José Luis Sadjian en rueda de prensa. Las autoridades esperan adelantar el retorno presencial a las aulas de la enseñanza media para finales de julio, una vez que el grupo alcance la inmunidad completa. Las escuelas de primaria están reabriendo sus puertas en junio. Vemos la nota. Uruguay es el primer país latinoamericano en comenzar la vacunación contra COVID-19 para adolescentes. Desde el miércoles se comenzó a inocular a menores, una decisión con la que las autoridades esperan retomar clases presenciales en la educación media a mediados de julio. Se comenzó a agendar de los 17 hacia abajo y hoy en general la mayoría de los pacientes que tenemos, de las personas, que tenemos agendadas son alrededor de los 16, 17 años.
Según las autoridades sanitarias, de los 280.000 menores elegibles que viven en Uruguay, unos 157.000 ya se han anotado para vacunarse contra COVID-19. Decidí vacunarme por mí y por mi familia y para poder retomar las actividades lo más pronto posible. Y está complicado para ellos por toda la parte de lo que es la sociabilización con los pares, ¿no? Están aislados de sus amigos, están separados muchas veces de los familiares que son mayores, se cuidan muchísimo, todo el tema de la educación que no está siendo presencial también los complica un poco, pero bueno, a su edad todos lo sobrellevan mejor que nosotros los adultos. El presidente Luis Lacalle Pou había anunciado la semana pasada la decisión sobre la vuelta a clases durante una entrevista televisiva. En los últimos 14 días, Uruguay es el país con mayor cantidad de muertes por COVID-19 en relación a su población, de acuerdo con un balance de la AFP basado en fuentes oficiales. A pesar de los reclamos de la comunidad científica y opositores, Lacalle Pou descartó paralizar al país con medidas de confinamiento. El gobierno apuesta a una intensa campaña de vacunación para sus 3,5 millones de habitantes. 58% de la población ya está inoculada con al menos una dosis de Sinovac, Pfizer-BioNTech o AstraZeneca. Y para ir finalizando este programa en el día de hoy, tenemos algunas noticias de deportes. Lionel Scaloni define la lista para la Copa América. Este jueves será un día clave para la selección argentina. Es que el entrenador Lionel Scaloni hará el corte final en la lista de convocados que están concentrados desde la semana pasada en Ezeiza para presentar la nómina definitiva de cara a la Copa América que comenzará el domingo en Brasil. Son 33 los jugadores que están en el predio de la AFA y que fueron convocados para la doble fecha de eliminatorias, y 5 se quedarán afuera para cumplir con la nómina de 28 jugadores que exige la CONMEBOL para el torneo continental que originalmente se iba a disputar en Argentina y Colombia. El primero que se quedó afuera hace un par de días es Lucas Alario, quien fue desafectado antes de visitar a Colombia, de manera que el director técnico debe cortar a 4 jugadores. Continuamos con otra noticia. Sepúlveda será el representante argentino con ciclismo de ruta en Tokio. El chubutense Eduardo Sepúlveda fue designado por la Federación Nacional para ser el representante argentino en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sepúlveda, oriundo de Rawson, viene de cumplir una gran actuación en el Giro de Italia, donde culminó dentro del top 50 de la General 47, y este año también logró un podio al finalizar tercero en el Tour de Turquía. El ciclista de 29 años, que corre para el equipo italiano Androni Giocattoli Sidermec, buscará mejorar sus marcas de los Juegos de Río 2016, cuando fue 26 en la contrarreloj y 37 en pelotón. Finalizamos con esta noticia. Se lo tomó en serio. Joao Cabrera ya busca entrenador para la pelea contra el Chino Maidana. La pelea entre Joao Cabrera y el Chino Maidana moviliza a los usuarios de las redes y, por qué no, también a los aficionados del boxeo. Es que la moda de los desafíos entre profesionales de los guantes e influencer pisa fuerte, y el youtuber de 24 años se animó a ser protagonista, nada más y nada menos que ante un ex doble boxeador campeón mundial, y se prepara para enfrentarlo. Lo sucedido entre Floyd Mayweather y Logan Paul el pasado fin de semana motivó a Cabrera, también talentoso de internet, para retar a una de las leyendas del boxeo argentino, Marcos Maidana. El mismo que criticó fuertemente el actuar de Money por hacer un circo con el boxeo, pero que horas más tarde aceptó el reto del influencer con la intención de humillarlo y que se vaya del país. Si pierdo, me voy del país, dijo el creador del contenido de bromas pesadas y escándalos virales.
Al poco tiempo, el experimentado deportista le respondió con picante y dio el sí y chicaneó a su futuro rival. Yo no peleo con amateurs ni con pelotudos, pero yo te voy a fajar para que te vayas del país. Ahora sí, llegamos al final del programa. Nos vemos mañana con más noticias.